Nápoles vivía en la sombra. En una Italia dividida entre norte y sur, la ciudad sufría desprecio, pobreza y olvido. Pero el 5 de julio de 1984, el destino cambió. Diego Armando Maradona, el número 10 de oro, pisaba el San Paolo ante más de 70.000 personas. No era un fichaje, era una llegada mesiánica. Con la camiseta azul, Diego no venía solo a jugar al fútbol. Venía a cambiar la historia. Venía a darle identidad a un pueblo golpeado. Mientras los medios se burlaban del Napoli, mientras decían que el club estaba loco por fichar a un problemático, en el corazón del sur nacía una fe nueva. Maradona fue recibido como un salvador. Los ojos de los napolitanos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. No sabían si sería su gloria o su tragedia. Pero sabían que desde ese día, nada volvería a ser igual. Maradona entendió desde el primer día que no llegaba a un club, sino a un pueblo herido. En Nápoles no hablaban de fútbol, hablaban de dignidad. El norte se reía del sur. La Juventus, el Milan, el Inter, símbolos de poder, riqueza, desprecio. Y ahí estaba Diego, el hijo de Villa Fiorito, el que sabía lo que era no tener nada. Por eso no prometió campeonatos, prometió luchar como uno más. En cada declaración, en cada gesto, mostraba que no era un millonario con camiseta. Era un soldado en la misma batalla. En las calles, colgaban sábanas con su cara. En las iglesias, lo nombraban en misa. Era el hijo adoptado de una ciudad que lo necesitaba como un milagro. Y Diego, por primera vez, se sintió completo. Ya no era solo un futbolista. Era la voz de los que nadie escuchaba. Y juró no fallarles. El comienzo fue duro. En Italia no le dieron tregua. Los defensas lo esperaban con patadas, con codazos, con trampas. Lo querían fuera. Pero Diego no bajó los brazos. Caía, se levantaba, caía, se levantaba. Y cuando lograba quedarse de pie, dejaba magia. El San Paolo rugía. Cada pase, cada enganche, cada gol, era una declaración de guerra. No venía a adaptarse. Venía a dominar. Los periodistas decían que no aguantaría, que el fútbol italiano era demasiado para él. Y él respondía en silencio, con la pelota en los pies y los dientes apretados. En cada partido, se ganaba el respeto de su gente, que veía en él su reflejo, humillados, pero rebeldes. Golpeados, pero vivos. Diego estaba empezando a escribir su leyenda. Y cada minuto en el campo era una página más en una historia que iba directo al corazón de Nápoles. No fue el más importante, ni el más espectacular, pero fue el que encendió la llama. Un partido normal. Un rival sin gloria. Y de pronto, Diego recibe, gira, gambetea a 1, a 2, a 3, y define con rabia. El estadio explotó. La ciudad también. No era solo un gol. Era una señal. El sur tenía a su elegido. Desde ese día, cada vez que la pelota iba hacia él, se escuchaba un silencio reverencial. Maradona ya no jugaba, hipnotizaba. Ese gol fue el primer grito del pueblo napolitano en décadas. No por el resultado, sino por lo que significaba, ya no eran menos. Ya no eran los olvidados. El sur tenía voz. Tenía pies benditos. Y los tenía en el césped. Aquel gol quedó grabado no por su técnica, sino por su carga espiritual. Fue el grito de una ciudad que despertaba de su miseria. En 1987, el milagro ocurrió. Napoli, el club marginado, el eterno perdedor, se consagraba campeón de Italia por primera vez en su historia. El norte lo odiaba. El sur lo adoraba. Y al frente de esa revolución estaba Diego. Con el 10 en la espalda y el corazón en llamas, Maradona condujo al Napoli a un scudetto soñado. Ganaron en campos imposibles. Vencieron a equipos millonarios. Callaron a los soberbios. Las calles de Nápoles se llenaron de lágrimas, abrazos, bengalas, vírgenes vestidas con la camiseta del club. Diego lo había logrado. No con palabras, sino con fútbol. No con discursos, sino con sangre en los botines.
Fue un campeón que no pidió permiso. Fue gloria sudada. El norte no lo soportaba. Pero ya era tarde. Maradona había hecho historia. Y Nápoles, por fin, era campeón contra todos. Después del título, Nápoles perdió la razón. Murales. Altares. Bebés llamados Diego. Un mechón de su pelo colgado en una iglesia. Maradona ya no era ídolo, era santo. La ciudad entera se rindió ante él. La policía lo escoltaba como a un jefe de estado. Las familias lo bendecían al pasar. Era imposible caminar sin ver su cara en una pared. Para los napolitanos, era más que fútbol, era identidad. Era orgullo. Era su redención. Diego vivía en un amor absoluto. Peligroso. Adictivo. Y a la vez, hermoso. Él sentía que por fin alguien lo entendía. Que por fin era amado sin condiciones. Pero ese amor también lo ahogaba. Porque cuando sos un dios, no te permiten caer. Maradona estaba en la cima del mundo. Pero la cima también es un lugar solitario. Y muy alto, para alguien que venía de abajo. Europa le debía respeto al sur. Y Maradona se encargó de cobrarlo. En la Copa UEFA, el Napoli enfrentó a gigantes. Y los destruyó. Diego lideró, asistió, marcó y comandó como un general. En semifinales contra el Bayern Múnich, brilló. En la final contra el Stuttgart, fue un relámpago. Conquistaron el título internacional más grande del club. La ciudad deliró. Europa entera se rindió. Maradona no solo había vencido a los poderosos de Italia, ahora también lo hacía a nivel continental. La historia cambiaba. Los equipos del norte ya no se reían. Se callaban. Lo respetaban. En cada cancha, en cada duelo, Diego dejaba huella. La Copa UEFA fue el trofeo que cerró la boca de todo un continente. Y fue el símbolo de una verdad innegable: el sur también puede reinar, si tiene a Maradona. En 1990, cuando todos pensaban que el Napoli ya había vivido su máximo momento, Diego volvió a hacerlo. Otro scudetto. Otro título imposible. Pero esta vez no hubo euforia. Hubo tensión. Había algo diferente en el aire. Maradona ya no celebraba con locura. Estaba cansado. Agotado. Las cámaras lo seguían todo el tiempo. La presión lo asfixiaba. Aún así, dio todo. Condujo al equipo con inteligencia, con experiencia, con ese fuego que nunca apagó. Napoli volvió a ser campeón. Pero Diego, aunque sonriera, ya no era el mismo. Empezaba a sentir el peso de ser Dios. Ya no disfrutaba, sobrevivía. El amor de Nápoles seguía ahí, pero la libertad no. Era un ídolo preso de su propia gloria. Y aunque su fútbol seguía siendo inmortal, su alma empezaba a pedir un descanso. Ese segundo scudetto fue tan glorioso, como melancólico. 1991 fue el año de la implosión. Detrás de cada triunfo, había ruido. Drogas. Mafia. Persecuciones. Presión mediática. Diego ya no podía más. Fue suspendido por doping. Lo buscaron. Lo acusaron. Lo expusieron. La ciudad lo defendía, pero el sistema lo quería fuera. El Maradona humano, frágil y desbordado, chocaba con el mito intocable. Y esa grieta se abrió como una herida. Diego no traicionó al Napoli. Pero el entorno ya no lo contenía. El dios estaba cayendo. Y lo hacía solo. Su despedida no fue un adiós con aplausos. Fue una salida por la puerta trasera. Pero Nápoles no lo juzgó. Lo lloró. Porque sabían que lo habían tenido todo. Y que ya no volvería. Maradona dejó Nápoles en 1991. Lo hizo sin vuelta olímpica, sin homenaje, sin banda sonora. Se fue como un exiliado. Pero en el alma del pueblo, se quedó para siempre. Hoy, su cara aún está en las paredes. Su nombre se canta como oración. Su estadio lleva su nombre. Su recuerdo, su fuego, su entrega, están vivos. En Nápoles no importa lo que hizo fuera. Importa lo que hizo ahí. Levantó un club. Levantó una ciudad.
Les enseñó que podían ganarle a cualquiera. Maradona no fue perfecto. Fue humano. Por eso lo aman tanto. Porque no fue un Dios lejano. Fue un Dios que sangraba, que caía, que lloraba. Y aún así, nunca los abandonó en la cancha. Se fue Maradona. Pero en Nápoles, nació el mito eterno.